El tema de la migración, por cierto, no solamente es algo que nos preocupa a nosotros, que hemos conversado montones de veces, es un fenómeno mundial y es un fenómeno que en determinadas latitudes adquiere características mucho más dramáticas. Esta procesión que durante meses y meses, hace poco tiempo atrás, representaba una cadena interminable de gente que acudía de distintos países centroamericanos hacia Estados Unidos, pasando por, un lote de países, incluyendo México, y que generó durante la presidencia del presidente Donald Trump una reactivación de la idea del muro y una serie de cosas tremendamente duras. No es que haya desaparecido, la migración sigue siendo una cosa extraordinariamente fuerte en gran medida porque pasan cosas en esos países que hacen que la gente considere que su bienestar es superior si es que emigra, si sale de lo cotidiano, si sale de donde ha vivido toda su vida, antes que probablemente dejarse estar y quedarse a morir donde está. La vicepresidenta de Estados Unidos visitó Guatemala y México y el tema central fue justamente este, Raúl, el tema de la migración y qué tanto Estados Unidos está dispuesto a recibir a migrantes como históricamente lo ha hecho ya, pero por muchas décadas. Hola, Fernando. Sí, el mensaje de Kamala Harris, la vicepresidenta, fue absolutamente explícito. Desde Guatemala dijo: no vengan, no van a poder entrar a Estados Unidos. Y básicamente dio a entender que no hay un cambio profundo en la política migratoria de Estados Unidos en relación a lo que han denominado el Triángulo Norte, que comprende a Honduras, El Salvador y Guatemala. Ella debió quizás haber visitado otros países, pero Estados Unidos en estos momentos tiene relaciones complicadas con Honduras y con El Salvador, y hay en el caso de Honduras hay acusaciones de narcotráfico, el gobierno está en entredicho, y incluso Guatemala no era un país anfitrión tan cómodo, pero en definitiva si iba a algún país del así llamado Triángulo Norte, cosa que no les gusta en la región, que los llamen así Triángulo Norte, tenía que ser Guatemala, que además es un país del cual van muchos inmigrantes o futuros aspirantes a inmigrantes a Estados Unidos. Y fíjate que este mes, mayo, mes que acaba de terminar, fue el récord en décadas de inmigrantes que trataron de entrar a Estados Unidos sin éxito. 180.000 personas llegaron a la frontera de Estados Unidos y la gran mayoría de ellos han sido rechazados. Ahora Estados Unidos está aplicando una política de aceptar a los menores de edad, cosa que además, lo hemos visto en otras oportunidades, ha causado una cantidad enorme de problemas, y hay una serie de denuncias sobre el trato que reciben estos menores, que no es el debido en términos de los cuidados que requieren, pero en fin, 180.000 personas. Y en los meses anteriores las cifras no eran mucho menores, 175.000, 178.000 en abril. De manera que esto ha sido, con la llegada de Joe Biden al gobierno, se generó una expectativa de que, había terminado la era Trump y ahora se podía ir a Estados Unidos. Ahora, ¿por qué hay este flujo migratorio? Es por la increíble pobreza en la que vive este Triángulo Norte y también buena parte de México. Es decir, el grueso de las personas que tratan de entrar y de emigrar a Estados Unidos son mexicanos, no son miembros de estos tres países del Triángulo Norte. De manera que, como no ha habido un cambio de política, claro, se ha generado una frustración muy grande, pero la razón, el fondo de esta migración son las condiciones de pobreza, de miseria, que existe en muchos de estos tres países del Triángulo Norte y también en regiones de México, donde hay una pobreza extrema. De manera que, como sabemos, los vientos soplan desde las altas presiones a las bajas presiones. Las migraciones van desde la extrema pobreza atraídas por la posibilidad de una vida mejor.
Ahora, no es ningún secreto tampoco, Raúl, que estas olas migratorias, particularmente las que van a Estados Unidos a través de Centroamérica, son oportunidades de tremendos negocios para un montón de gente que vive haciendo ingreso clandestino o ilegal de personas migrantes a Estados Unidos. Y eso es una cosa que tú de pronto lo veías. Yo me tocó vivir muchos años en el estado de Texas, donde trabajé en un restaurante mexicano en la ciudad de Dallas y que tenía una característica bien interesante. Había un grupo pero gigantesco de personal que era ilegal, mexicano, y todos tenían perfectamente claro cuál era el día en que salían de vacaciones, pero tenían una serie de días, casi como 6, 7 días para que pudieran volver de vuelta, porque tenían que estudiar las condiciones en la frontera para volver, de cómo estaban. Entonces ninguno de ellos tenía un día fijo, así certero de retorno. Sabían cuándo se iban, pero el retorno era entre el día tanto y el día 10 días después. Porque así me contaban, y muchos de ellos, algunos de ellos todavía se contactan conmigo, y era una situación tremendamente normal en esa oportunidad. Y que dicho de otra manera también, te lo pongo, si tú quieres, de una manera productiva. Buena parte de los estados que son colindantes con México en esa oportunidad, y particularmente los agrarios, no tenían ninguna posibilidad de florecer como estaban si es que no tenían a los migrantes que eran los que trabajaban en los campos. Ahí. Y por lo tanto es simultáneamente una cosa que funciona dentro de una ilegalidad o a veces ilegalidad muy alta, pero que es tremendamente necesario y a esta altura, y además requerido por los grandes agricultores y las distintas actividades en las ciudades fronterizas. Claro, Fernando, es un fenómeno multifacético que es muy complejo, tiene muchas aristas. Y, por ejemplo, una que tú mencionaste es que, por cierto, muchos de los inmigrantes no entran solos. Hay un gran negocio, sí, que son los famosos coyotes, que son bandas organizadas enormes, que además lucran, además de lucrar y de cobrar y robar o extorsionar a los inmigrantes y arrancarles hasta el último centavo que llevan con ellos. Están comprometidos en actividades de narcotráfico, es decir, son una lacra absoluta estas redes de traficantes de personas que normalmente trafican, y hay un tráfico muy importante en la frontera de Estados Unidos y México, que va en dos direcciones. Del norte, desde Estados Unidos hacia México, el tráfico de armas. Es un tráfico enorme, pero que se ha cuantificado y es absolutamente descomunal, y todo el armamento de los grandes grupos de narcotraficantes, los carteles, operan con armas adquiridas en Estados Unidos y hacia el norte hacia Estados Unidos, envían droga. Y también ese es un negocio pero inmensamente lucrativo. Y dentro de este comercio ilegal y siniestro está la situación de los inmigrantes, que muchas veces caen víctimas, y en México se han excavado fosas comunes con cientos de inmigrantes asesinados. Hay fincas donde se han encontrado esclavos, personas que eran forzadas a trabajar y que eran mantenidas en condiciones absolutamente infrahumanas. Es decir, esta es una situación muy dramática. Ahora, lo que fue a plantear allí la señora Harris fue a decir, mira, no vengan a Estados Unidos porque no van a poder entrar. Pero nosotros estamos dispuestos a ayudar a los gobiernos de la región a que encontremos soluciones. Y las soluciones no las vamos a encontrar en la frontera de Estados Unidos, sino que las vamos a encontrar dentro de vuestros propios países. Entonces, lo que están pensando es cómo tratar de generar mayor desarrollo y
una condición para el desarrollo es combatir la corrupción rampante, pero que es absolutamente generalizada en la mayoría de los gobiernos centroamericanos, a niveles realmente perversos. De manera que son un desincentivo a la inversión. Cualquier inversionista se va a encontrar con que tiene que pagar una serie de coimas antes de incluso llegar a desarrollar una actividad productiva. Y el otro gran problema que tienen es que si el modelo que les propone Estados Unidos es un modelo de agroindustria, es decir, de grandes inversionistas, y ya se sabe qué es lo que ocurre. Esto pasó en África, ha pasado en muchas partes, donde tú tienes una agricultura tradicional de pequeños, como del ejido en México, o de pequeñas propiedades. Cuando llega la agroindustria, bueno, son grandes compañías, grandes corporaciones que industrializan el campo, y eso genera a su vez desempleo. Emplean a algunas personas, pero en relación al empleo que generaba la agricultura tradicional es mucho menor. Y eso también te puede crear una nueva ola migratoria, a lo cual en Centroamérica se suma otro factor que es muy importante, el climático. Es decir, Centroamérica está viviendo en pleno el impacto del calentamiento global. Ya han tenido una cantidad de desastres naturales enorme. Bueno, hemos escuchado de los huracanes que han asolado la región y la destrucción que ello ha causado, y cada uno de estos desastres va generando condiciones para mayor migración. Por lo tanto, no hay una solución clara, fácil para este problema, que en Estados Unidos se ha transformado en un tema de política doméstica, y Trump lo explotó muy bien y con mucho éxito. Tú señalabas el muro. Bueno, el muro era un botón automático si él quería sacar aplauso. Dice, y voy a construir el muro, y voy a hacer un muro hermoso, y voy a hacer un muro grande, imposible de pasar. Y la gente aplaudía más y más, a rabiar, mientras más color le ponía al famoso muro, que no lo alcanzó a terminar y que no es la solución al problema. Pero lo cierto es que nadie tiene una solución clara, porque no hay una solución fácil. Es un problema muy complejo. Es decir, ¿cómo superar la pobreza en Centroamérica en condiciones de corrupción, de violencia, de presencia de grupos paramilitares? Es decir, las maras, por ejemplo, que no necesariamente son narcotraficantes, sino que son grupos de jóvenes que se han asociado alrededor de la delincuencia, que extorsionan, que amedrentan, en fin, la cantidad de problemas que está enfrentando Centroamérica, y especialmente ese llamado Triángulo Norte, es enorme, y no va a haber una solución a corto plazo. Y bueno, y Estados Unidos lo que ha dicho es: estamos dispuestos a colaborar, pero no es el primer gobierno estadounidense que lo propone, y no por ello decir que Estados Unidos esté dispuesto a cooperar no es garantía de una solución. Y te voy a decir una cosa más: cuando Estados Unidos coopera, no coopera, por decirlo en forma muy coloquial, por bolitas de dulce. Es decir, lo hacen porque quieren resolver un problema que a ellos les preocupa, pero además te ponen condiciones. Y una de las condiciones que te suele poner la ayuda estadounidense es que tú consumas solo productos estadounidenses. Es decir, por ejemplo, lo han hecho con la ayuda militar. Te dicen, bueno, te vamos a garantizar alguna ayuda, pero tú tienes que comprar armas estadounidenses. O sea, no te vamos a pasar fondos para que compres en Europa o en Asia esas armas. Y por lo tanto, las inversiones estadounidenses tienden a abrir camino para las empresas estadounidenses, y ya sabemos las características que tiene la agricultura en Estados Unidos, una agricultura muy eficiente que busca, en general, generar el mínimo de empleo y tener la máxima rentabilidad, que no es necesariamente el modelo que más le ajustaría a Centroamérica para salir de su situación actual. Estábamos viendo imágenes de lo que fue esa procesión el año pasado. La conversamos varias veces, Raúl, porque claro, eventualmente puede ser de que dentro de ese flujo de gente, pero enorme, vayan personas que no tengan las características clásicas de un inmigrante, pero el 90-95% de ellos, como lo planteó en su momento el mismo Joe Biden, cuando no era todavía candidato a presidente,
Bueno, son personas que tomaron una de esas decisiones que son de las más duras imaginables, digamos, que es salir del lugar que tú más conoces, donde están arraigadas donde están tus raíces, donde está la historia de tu familia, para irte a una incertidumbre total, a otro lugar, con una mano por delante y una mano por detrás. ¿Cómo tiene que ser la situación para que eso tenga que ocurrir? Es bien dramático, lo veíamos también montones de veces en el pasado, Raúl, cuando veíamos las embarcaciones que llegaban, que pasaban, cruzaban de Marruecos a España, y bajando gente, tirándose al mar, sin tener la más leve idea de qué iba a pasar literalmente al día de mañana. El tema de la migración tiene una cara de dramatismo absoluto que es muchas veces ninguneado, porque, claro, mucha gente se asusta de que venga gente de otras partes que son distintos, que hablan otro idioma, que tienen otro color al país. Claro, y yo te digo, bueno, eso se ve en todos los países, y la cantidad de niños, es decir, y adolescentes que van sin saber a dónde van a llegar, qué les va a ocurrir en el viaje. Es muy dramático. Pero hay algo que yo admiro profundamente en los inmigrantes, en todos los inmigrantes, los que van a Europa, los que van a Estados Unidos, y es el sacrificio que están dispuestos a hacer por su familia. Porque una vez que llegan a su lugar de destino, en Europa o en Estados Unidos, las remesas que ellos envían son colosales, o sea, un porcentaje muy alto de lo que estas personas obtienen en condiciones laborales muchas veces pero muy duras, con muchas horas extras, durmiendo varios en una pieza en condiciones mínimas para ahorrar al máximo, y su única ambición es ayudar a sus padres, a una esposa que quedó, a los niños, y uno lo ve también con muchos inmigrantes que vienen a Chile, cómo mucho de lo que ganan acá lo envían al exterior, y eso yo lo encuentro realmente admirable. Y esto, que es, digamos, estoy hablando del aspecto subjetivo, pasa a tener una importancia central dentro de las economías centroamericanas, sí, para las cuales las remesas son el ingreso más importante del país, ni más ni menos. Así es. El sacrificio. Y lo decía el presidente Correa en Ecuador. Ecuador recibía de las remesas, era un elemento central dentro de la economía ecuatoriana. Por lo tanto, una cosa conmovedora es el aspecto humano, del cariño, del apego que tienen los inmigrantes por sus seres queridos, pero a nivel de macroeconomía son absolutamente clave, de manera que para Estados Unidos frenar esta migración o frenar esta fuente de financiamiento, que incluso para un país tan poderoso como México, las remesas son pero muy importantes, uno de sus principales ingresos económicos, un país exportador de petróleo, que tiene un nivel de desarrollo industrial nada despreciable. Así todo, las remesas son claves para México. Bueno, habrá que preguntarse cómo se va a enfrentar esta situación si Estados Unidos decide sellar permanentemente su frontera. Bueno, estaremos atentos. Muchas gracias, Raúl. Cuídate. Chao. Igual.